indignación, el grado de dolor y la rabia que todos llevamos dentro al ver la noticia del tiroteo a cargo de policías que han arrebatado la vida a 2 jóvenes dominicanos que tenían un gran futuro por delante. No pertenece a esta institución para llevar eso. Quítalo la cabeza. Buenos días, estimado público, una vez más en nuestro espacio Sala de Juicio. Miren, cada cierto tiempo los dominicanos pegamos un grito al cielo cuando en un acto delincuencial ilícito se ve envuelto un agente de nuestra Policía Nacional. Miren, la palabra policía es definida por el diccionario de la Real Academia de la Lengua como el buen orden que se observa en ciudades y repúblicas bajo el cumplimiento de las leyes y ordenanzas para garantizar la paz social, el desenvolvimiento, ¿verdad?, de esas leyes. En nuestro país la historia de la policía es vasta, pero vamos a delimitarla desde el año 1936, específicamente el 4 de marzo fue creada nuestra Policía Nacional en virtud del decreto, si mal no recuerdo, 1523. Nuestra Policía Nacional nace como un cuerpo con jurisdicción nacional en todo el país, en toda la geografía nacional, con la misión, si se quiere, de garantizar y mantener la paz social, la tranquilidad, la protección a la persona, a la propiedad, la prevención del delito, así como también la aprehensión de los delincuentes, la aprehensión de los delincuentes y su posterior sometimiento a la acción de la justicia. Muchos factores influyeron en nuestra policía, en que naciera nuestra policía. Está el factor económico, la incapacidad del poder municipal, de los ayuntamientos de la época para mantener la policía y la paz social del momento, ¿verdad? El factor social, ya la población dominicana ascendía a 1.500.000 habitantes para el año 1935, más o menos por ahí, y el factor político, sin quizás el más importante. De ahí que nace nuestra policía, creada por Trujillo, y es producto de lo que hoy tenemos, ¿verdad? Trujillo creó la policía porque sabía que a través del poder municipal no podía perpetuarse en el poder. Y quiso crear un órgano, ¿verdad?, directamente que dependiera de él, en otras palabras. Esa fue, si se quiere, el fundamento principal por qué nace la Policía Nacional. Miren, analizando el origen de nuestra Policía Nacional y su evolución hasta el día de hoy, nos damos cuenta que nuestra policía siempre ha sido la misma. Ha mantenido su esencia, su hegemonía para la cual fue creada. No importa las épocas, lo que han cambiado son las formas de gobierno. Basta recordar los 31 años del tirano Rafael Leónidas Trujillo, donde la policía tenía, si se quiere, una función vertical. Todo era controlado por el jefe de la policía, a quien a su vez le rendía tributo, pleitesía, y respondía única y exclusivamente a los intereses del jefe de Trujillo, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que ocurrió en esos 31 años a través de la Policía Nacional. No voy a entrar en detalles porque no es el tema, pero solamente basta recordar a generales como Ludovino Fernández. Tenemos también a Luis Homero Lajara Burgos y David Antonio Hart Dorin. Este último fue el general, el incumbente, cuando se le dio muerte a las hermanas Mirabal. Es decir, el poder hegemónico de la policía dependía de su jefe, tenía control total, diseminado en toda la geografía nacional. Durante los 12 años de Balaguer no fue la diferencia. Se instituyó la banda colorada, como le llamaban, ¿verdad? Órgano persecutor y ejecutor de vidas soñadoras al servicio del Principado. A través de la Policía Nacional se castró el pensamiento joven, revolucionario y liberal de la época. Un episodio negro de nuestra era republicana, ¿no?, y democrática. Se cometieron asesinatos atroces como el de mencionar algunos: Amin Abel Hasbún, Otto Morales, Maximiliano el Moreno, padre de Guido Gómez Mazara, Amable Germán Aristi,
fue muerto también, Homero Hernández, Onelio Espaillat, entre otros. Todos fueron víctimas del poder político de Balaguer, que se interpretaba y se usaba a través de la Policía Nacional, de nuestra Policía Nacional. Pero no tan solamente esa clase juvenil pensante, revolucionaria, quedó aniquilada por la policía, también la prensa fue presa de la Policía Nacional a través del poder. Señores, se cometieron unos asesinatos ahí, por ejemplo, por mencionar dos nada más, el de Gregorio García Castro en el año 1973 y el de Orlando Martínez Jauli en el 1975. De verdad, una real tragedia esos 12 años para nuestro país. Miren, luego de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, volvemos a la democracia en el año 78 con la asunción al poder del fenecido Antonio Guzmán, y nuestra policía sufre, si se quiere, una especie de metamorfosis, un cambio, si se quiere, radical, pero guardando su hegemonía. Es decir, la función vertical que tenía la policía cambia de manera horizontal, ¿verdad? La policía, si se quiere, se descentraliza y se convierte en una policía más plural, más incluyente, donde el control total no dependía en sí del poder del jefe de la policía, ¿verdad? Ahí empieza a anidarse una estructura delincuencial, se anidó una casta mafiosa, empieza a gestarse con ribetes de una estructura criminal. De ahí en lo adelante vivimos los años del PRD, 8 años del PRD, vivimos la vuelta al poder del doctor Joaquín Balaguer en el año 86 hasta el 96, ¿verdad? 10 años. En esos 10 años se le dio muerte, la famosa muerte al periodista Narciso González, profesor universitario, los 4 años de Hipólito y los 20 del PLD, estimado público, y no pasa un lapso de tiempo prudente en el que no pase un hecho delictivo que se ve envuelto algún agente de la Policía Nacional. Desde el seno de nuestra Policía Nacional se ha orquestado y se estructuró en un tiempo recordar algunos hechos, una banda que se dedicaba a robar vehículos desde el propio seno de la Policía Nacional, los mandos más altos. Tenemos el caso de Vimenca, tenemos el caso de Paya, Baní, cómo olvidarlo, tenemos el caso de narcotráfico, Quirino, Figueroa Agosto, Arturo del Tiempo, donde grandes jerarcas de la institución se han visto envueltos. Señores, aquí no hay nada que la Policía Nacional, nuestra policía, toque, controle, que no esté permeado por la corrupción. Las cárceles del país, el negocio, me cuentan, yo no sé nada de eso, pero me cuentan que el negocio de las drogas lo manejan la policía, todo lo que entra, todo lo que sale, hasta los colchones. Hay que rendir pleitesía, tráfico de influencia, todo lo demás. En nuestros barrios, cada vez que hay una situación en un punto de droga, generalmente hay un policía envuelto. Hasta se ha llegado a decir que algunas mafias o bandas de atracadores y ladrones tienen patente de corso de nuestra policía para poder operar a través de dádivas, a través de los famosos peajes y todo lo demás. Y se me ocurren 2 preguntas, estimado público. La primera, esos dividendos, esos beneficios que acapara la policía, irán a parar a los bolsillos de esos infelices policías que ese general lo desviste en el intro porque no son dignos de llevar ese uniforme. Yo no lo creo.
Yo no lo creo. A mí me parece que ahora que está muy de moda hacer auditorías a grandes funcionarios, que le hagamos auditorías también a los grandes generales y coroneles de nuestra policía, a ver cómo es la situación, a ver si lo que delinquen en realidad son los policías de abajo, los de a pie, los que andan patrullando en motores y arriesgan sus vidas. Y otra pregunta que se me ocurre también: si el pueblo dominicano sabe todo eso, no lo sabe el poder normalizador, el poder político, debe de saberlo. Durante tantos años, prácticamente casi 100 años de su fundación de la policía, no lo saben ellos. A mí me parece que sí que lo saben, pero hay una permisibilidad del poder normalizador en todo esto. Nuestro presidente, a quien admiro y respeto bastante, en días pasados pidió perdón al pueblo dominicano a través del Estado por la ejecución sumaria de unos pastores en Santo Domingo, ¿no? Una ejecución sumaria donde la excusa fue que fue un error, que era otro carro que andaban persiguiendo. Un error que yo me lo hubiese ahorrado, porque lo que se trataba en el fondo es de una ejecución. O sea, el error fue darle muerte a personas que no eran el objetivo. Pero como quiera es un ilícito, porque la pena de muerte no está instituida en nuestro ordenamiento legal. Y a todas luces a esa persona no se le mandó a detener. Eso fue una orden que se dio a dar muerte. Sabrá Dios por qué. Nuestro presidente, con palabras enérgicas, condenó el hecho y dijo que no va a permitir ese tipo de acciones. En la institución inmediatamente planteó una reforma policial, una reforma orgánica en el órgano policial. A ver, a mí me parece que nuestro presidente debe de entender las reglas del poder. Las reglas del poder trascienden cualquier constitución, cualquier ley humana, porque en política, como en la vida, todos tenemos obstáculos que debemos enfrentar para conseguir nuestros objetivos, nuestros fines. Las leyes están diseñadas para limitar el poder de la ciudadanía, pero no son más que una herramienta de poder. La diferencia entre la gente de poder y la gente que no tiene poder es que las primeras diseñan las leyes y las políticas de acuerdo a su conveniencia. Entonces, entender este juego, entender los deseos de ese poder normalizador, entender sus obstáculos, nos ayudan a entender más este juego que va más allá del bien y el mal. Nos da a entender por qué a veces las malas acciones son buena política. Es una paradoja, suena un poquito feo, pero es la realidad. De ahí que existan dos tipos de poderes: el poder represivo y el poder normalizador. Vamos a ver, el poder represivo es débil y lo ejercen los individuos quienes actúan contra la voluntad de sus súbditos. El poder normalizador es fuerte, nadie lo ejerce, por a través de él todo se hace. Voy a poner un ejemplo práctico. En un salón se encuentran 100 hombres, hay 5 con bayonetas, con ametralladoras. ¿Quién le paga a esos 5 hombres con esas ametralladoras? ¿A quiénes responden? ¿A quiénes les pagan? Ese es el poder normalizador, el que no se ve, pero se ejerce. Las otras 95 personas están subyugadas bajo la amenaza de violencia, se someten a ese poder represivo, y las otras 5 actúan bajo voluntad propia, pero siempre de acuerdo a la realidad de la sociedad que lo contiene. Y es que no hay un individuo tan poderoso como la sociedad que lo contiene. Por esa razón es que el poder represivo siempre se doblega ante el poder normalizador. De ahí que yo digo, estimado público,
que en nuestro país los políticos todos a través de la historia no han tenido real interés, no han tenido la voluntad de cambiar nuestra Policía Nacional. Miren, en la monarquía, en la dictadura, en la aristocracia, en la democracia, no hay ninguna diferencia. La única diferencia radica en la naturaleza de quien detenta ese poder normalizador. El número de gente que la pueda, el número de personas que puedan involucrarse en detentar ese poder normalizador. Por ejemplo, un dictador es único, un presidente hay un gabinete, ¿verdad? Un tirano es un tirano, un monarca es un príncipe, en fin. Simplemente en la naturaleza de quien lo ejerce. Por el poder normalizador es el que impone las sociedades. El que impone las sociedades, no importa que sea un rey, no importa que sea un presidente, que sea un tirano, un dictador. Ese es el poder que impone las sociedades, ¿no? Y ese poder normalizador, ese quien traza las pautas de una nación, de un pueblo, de un conglomerado, las políticas, las leyes, los procedimientos. Y la seguridad ciudadana no escapa a eso. Entonces nosotros vamos, señores, para 100 años con nuestra Policía Nacional. Y ha sido la misma, ha mantenido su misma hegemonía para qué nació y para qué lamentablemente la han utilizado. Miren, hoy está muy de moda la palabra corrupción y nos damos por el pecho como dominicanos y hablamos de la corrupción, que el flagelo de la corrupción, que la corrupción. Pero la corrupción en nuestra policía ha sido vista por los políticos como un medio para perpetuarse en el poder, para legitimarse poder, un real antro de corrupción. Es nuestra sociedad toda a través de ese poder normalizador que ha creado un monstruo prácticamente durante un siglo. Comprar voluntades, hacer negocios, propiciar inconductas y legitimar intereses predeterminados de grupos para agenciarse poder político. Nosotros como sociedad somos una sociedad, no debo decir arteramente, pero somos corruptos. Los dominicanos, una sociedad, estamos corrompidos, lamentablemente. Y nos extrañamos porque queremos una policía ¿de dónde? Veo al presidente extrañado. Queremos una policía de Suiza, en el Congo, en África o en Tijuana, en México. Señores, pero en un país donde la mitad de la familia del expresidente que acaba de pasar prácticamente está sometida, algunos presos, medio gabinete sometido por corrupción, donde el temor a la institución policial es la regla y el irrespeto es la tendencia. ¿Qué podemos esperar? Esa es nuestra realidad. Es difícil, pero es nuestra realidad. Miren, a mí me parece que nuestra policía no es mala. Simplemente es la nuestra policía. La policía es una entelequia. Las instituciones no son buenas ni son malas. Simplemente las instituciones las hacen los hombres que la gobiernan, quienes pasan por ella, ¿no? Nuestra policía fue la que fundó Trujillo ayer, es la de hoy, es la que nuestros políticos todos han promovido, han patrocinado, han prohijado y han legitimado a través de todos estos años. Esa es nuestra policía. Lástima que la sangre de Elisa Muñoz y Joel Díaz, pareja de pastores, esposos recién casados, tenga que ser la punta de lanza para abrir una reforma policial, otra de tantas más. Cada vez que pasa un escándalo se abre esa brecha, ¿no? Y ya veo que el presidente nombra una comisión de notables. Veo personas ahí que no conocen del tema, pero bueno, está de moda las comisiones en nuestro país. Dios no lo quiera que sigamos en las mismas. Miren, ya para concluir, no hay que ser un genio ni nombrar comisiones de notables
comisiones élites, pagar millones de salarios a esos grandes letrados, ¿no? Para saber lo que hay que hacer en nuestro país con la policía. El problema de la policía en nuestro país es muy parecido al problema del transporte dominicano, que todo el mundo sabe lo que hay que hacer, pero al final nadie hace nada. Muy parecido. Desde que yo nací, yo estoy oyendo el problema del transporte en nuestro país. A mí me parece que la policía no se va a arreglar con salarios más altos, implementando educación ostoniana, ni removiendo oficiales. Ahí vi que el presidente removió como 300 y algo de oficiales. A mí me parece que no es la solución. Yo creo que ciertamente la policía debe de ser clausurada, reinventada, con un criterio y filosofía eficaz. Si se quiere, con la ayuda internacional, la asesoría internacional, siempre y cuando contemos con la ayuda y la voluntad, con la anuencia de ese poder normalizador que encabeza nuestro honorable y amado presidente de la República, quien se sorprende de esos hechos. Esté en sus manos, estimado y admirado presidente. Feliz noche.